día. ¿Cómo andan? Queríamos seguir compartiendo en la palabra del Señor sobre esto que estamos hablando, cómo afectan ciertas circunstancias, cómo afecta el pecado en nuestra mente. Ciertas circunstancias afectan demasiado nuestra mente, ¿sí? Y bueno, yo el texto que tomé para compartirle esta mañana es 1 Corintios capítulo 6. Del 12 al 20. Hoy queremos hablar de cómo afecta la impureza sexual en la mente de una persona. Y me va a decir, bueno, pero la verdad que nosotros acá ninguno estamos luchando con eso, pero me voy a adelantar a algo que leí que me interesó mucho. Ninguno de nosotros es más fuerte que Sansón, según la Biblia, ¿no? ¿Alguno de ustedes es más fuerte que Sansón? No. ¿Alguno de ustedes es más sabio que Salomón? ¿Según la Biblia? No. ¿Y alguno de nosotros, según la Biblia, es más íntegro que David? No. Bueno. ¿Qué particularidad tienen estos hermanos? Todos cayeron en inmoralidad sexual. O sea que yo, Marcos, no es ni más fuerte que Sansón, ni más sabio que Salomón, ni más íntegro que David. Entonces tengo que tener cuidado. Me tengo que cuidar. El que se cree que esté firme, tenga cuidado de no caer, dice la palabra. Amén. Entonces, como esto es algo muy importante, muy interesante, y que lamentablemente no se habla, siempre como se decía antes, ¿no? La mugre se barre abajo de la alfombra para que no se vea. No, tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo porque nos afecta a todos. Porque esto no solo afecta a personas jóvenes o más o menos jóvenes, no, afecta a niños, afecta a adultos mayores. Miren, salió en todos lados y por eso lo voy a decir. Esta semana se publicó que un hombre, escritor cristiano, escritor de blogs, de libros. ¿Y saben qué es lo que me llama mucho la atención? La edad. Para que ustedes vean que esto afecta a todos. 76 años. 8 años viviendo una doble vida. Afecta. El pecado sexual nos engaña. Nos controla y nos pervierte. Primero te engaña. No va a pasar nada. No pasa nada. Si todo el mundo lo hace, nadie lo sabe. No pasa nada. Después te controla. No podés estar sin hacerlo. No podés estar. Te controla. Y por último, te pervierte. No te importa más nada. Lo haces como sea, de la manera que sea, de la forma que sea, y sin importar el daño que le causes a las personas que están a tu lado. Por eso es muy importante. ¿Te puedo dar un dato más? Es muy importante. Desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA, ustedes saben que yo trabajo en el grupo Casos. En este momento tenemos una nómina que estamos llevando desde hace 3 años con un equipo especializado. En este momento hay más de 40 pastores condenados por abuso sexual en los últimos 3 años. Entonces, hermanos, esto no escapa al pueblo de Dios. Y por eso Pablo le escribe a estos hermanos y les exhorta a estos hermanos, ¿sí? Que tengan cuidado. Que tengan cuidado. Y Pablo nos exhorta a nosotros. Estos hermanos no tenían internet, pero en esa época estaba lleno de templos con prostitutas y prostitutos, ¿sí? En los cuales eran tentados. Leamos 1 Corintios 6, del 12 al 20. Todas las cosas
cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero todo, por tanto, pero tanto lo uno como los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones, en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. 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 Por eso decía el asombroso poder que tiene el pecado sexual. En todas sus formas, ¿sí? Te daña, te esclaviza, te engaña, te controla, te pervierte, te destruye. Trae consecuencias horribles para la persona que lo comete, pero también muchas consecuencias para las personas que están al lado del que los comete. Es tan fuerte, porque el sexo fue creado por Dios mismo. Y Él lo ha hecho para que lo disfrutemos en el matrimonio. Y nosotros, los seres humanos, lo hemos pervertido por causa de nuestro pecado. Fíjense en Proverbios 4, 20 en adelante. Fíjense, Salomón, el hombre más sabio, que ya había pecado, que ya había caído, que ya se había dado cuenta de lo que había hecho, le escribe a su hijo. ¿Y qué le dice? Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas, ¿a dónde? En medio de tu corazón. En el medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan. Las palabras de Dios son vida. Y las tenemos que guardar acá. Cuando la palabra habla de corazón, habla de la mente, habla de nuestro interior, habla del centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, habla de acá. Guardalas acá, dice Salomón, hijo mío, guardalas acá. Verso 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo, a todo el cuerpo, a todo tu cuerpo, y la mente no está dentro de nuestro cuerpo. Son medicina a mi mente, las palabras del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hijo. Guarda tu corazón, hijo querido. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. De él mana la vida, hijo querido. Hoy el Señor a mí me dice, y a nosotros nos dice, hijos queridos, guarden su corazón. Y no nos creamos, hermanos, que porque estemos a lo mejor, bueno, pues yo estoy casado y la verdad que no me está tentando. Guarda, tranquilo. Tranquila, guarda.
Sí, yo la verdad que esto lo manejo de taquito, algunos me dicen, o algunos me decían. La manejo de taquito a esto. No la manejás ni de taquito, ni de rodillita, ni de tobillito, ni de nada. No la manejás. No la manejamos, hermanos. Es muy triste. Es muy triste. Verso 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Fíjense cómo Salomón, sabio, más que nosotros, le dice a tu hijo, fíjate, hijo mío, por dónde andás, con quién hablas, con quién te juntás, a quién le haces caso. Y lamentablemente vemos la historia que su hijo después fue un necio total porque le hizo caso a gente que no le tenía que hacer caso y su reino fue totalmente una perdición. Pero él le advirtió a su hijo, hijo querido, tené cuidado. ¿Y qué mirar? Dice. ¿Y qué mirar? Tenemos por eso. Fíjense lo que mirás, lo que oís, por dónde andás. Tené cuidado, hijo querido, tené cuidado. En Proverbios 13:20, justamente hoy meditando lo encontré. El que anda con sabios, sabio será, hijo querido. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Vas a ser quebrantado, hijo querido. Vas a ser quebrantado. Vas a ser quebrantado. El camino de los transgresores, dice la palabra, un poquito más arriba, hay proverbios, en el mismo Proverbios 13:15 creo, el camino de los transgresores es duro, hijo. Es duro, dice. No es cualquier cosa, es duro. Y no prosperará. Y no prosperará, claro que no va a prosperar. ¿Cómo va a prosperar? Imposible que prospere. Mateo, el Señor Jesús, 15, 18 y 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. O sea, lo que sale de mi boca sale de acá, de mi interior. Y esto contamina al hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Lo que sale de acá me contamina. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, ¿de dónde sale, hermanos? De acá. Cuidemos nuestra mente. Pidámosle al Señor. Necesitamos depender de Dios. Miren, hermanos, si no nombráramos a Dios, en todo lo que vamos a decir sería solamente un mensaje moralista y nada más. Pero no, necesitamos de Dios. Amén. Yo necesito a Dios. Amén. Todos los días de mi vida. Amén. Todos los días de mi vida. Yo lo necesito y mucho. Porque no soy fuerte como Sansón, ni soy sabio como Salomón, ni menos íntegro como David. Entonces lo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. No sé ustedes, pero yo necesito a Dios. Imperiosamente lo necesito. Cuando estamos contaminados por dentro, dijo alguien, lo hacemos visible afuera. Lo que hay acá, sale por acá. No hay otro. Pablo le dice a Tito, en Tito 1, 15 y 16, todas las cosas son puras para los puros. Más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Y fíjense el verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo que está acá, sale. Lo que está acá, se manifiesta, como decía Omar. Se manifiesta. Y Pablo les advierte a los hermanos de Corintios. ¿Por qué? Porque ellos vemos en este libro que ellos están luchando con este problema. Están luchando. Entonces, les dice a los hermanos, verso 12,
de 1 Corintios 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Hermanos, tengan cuidado. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de beneficio. Tengan cuidado, porque el pecado sexual engaña. Te engaña, hermano. Entonces, lo que yo tengo que pensar, si lo que voy a hacer me va a esclavizar. Estamos hablando de hoy, digamos, de este pecado puntual, pero otros pecados también puede ser. ¿Sí? Lo que veo, lo que pienso, lo que deseo, lo que miro, lo que hago, ¿me va a esclavizar? ¿Me va a esclavizar? Miren, conozco a alguien que lo esclavizaba mirar un diario deportivo. No por el deporte en sí, sino por lo que se publicaba en ese diario deportivo. Nuestros ojos están conectados a nuestra mente, hermano. Tengamos cuidado con lo que miramos, con lo que hablamos, con lo que nos dejamos que nos digan. Alguien dijo, ningún pecado que una persona comete tiene en sí mismo más riesgo, problemas y capacidad de destrucción que el pecado sexual. Ha deshecho más matrimonios, destrozado más hogares, causado más sufrimientos y enfermedades y ha destruido más vidas que el alcohol y las drogas juntos. Todas las drogas y todo el alcohol no han hecho tanto daño en la vida como el pecado sexual. Esto fue escrito hace 2000 años atrás y ya estaba destruyendo a la gente. Imagínense. Lleva a mentir, a robar, a engañar y matar. Causa también amargura, odio, difamación, chisme y dificultades para perdonar. Cuando hablamos de pecado sexual no hablamos solamente de, como dice acá, de la fornicación, hablamos del adulterio, de la homosexualidad, de la prostitución, la lujuria, las pasiones desordenadas, la pornografía y todo lo que ustedes se puedan imaginar que corresponde a pecado sexual. Ofrece satisfacción, pero te destruye la vida. David, conocemos la vida de David, como dijimos recién, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Alguien puede negar que David fue un siervo de Dios? No, nadie. Pero su vida se desvió por algo que él permitió que entrara a su mente, por medio de sus ojos. Estaba en el lugar equivocado, no en el lugar equivocado, en el lugar donde no tenía que estar, a la hora que no tenía que estar, en el momento que no tenía que estar. ¿Y qué hizo? Fíjense lo que decimos. El pecado que hizo lo engañó, miró. Y que después que hizo lo controló. Y después lo pervirtió. Todos sabemos la historia. Él adultera con Betsabé, ella queda embarazada, manda a matar a su marido para quedarse con ella y para ocultar este pecado. O sea, pecado tras pecado. Fíjense cómo lo pervirtió el pecado, queriendo ocultar una cosa, hizo un desastre de su vida. Dice 2 Samuel 11:27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios le dijo a David, por medio del profeta Natán, que debido a su pecado ahora no se apartará, escuchen esto, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Jamás. La espada de tu casa, David, ahora no se va a apartar jamás. Jamás. Por eso, ojo, el Señor me perdona. Me voy a adelantar, no importa, el Señor me perdona. Pero las consecuencias están. Y nos pueden seguir para el resto de nuestras vidas. Algunas no, otras sí. Pero que te van a seguir, te van a seguir. Es inevitable, inevitable. Yo haré levantar el mal sobre ti, le dice el Señor a David, de tu misma casa. Y el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá.
El primer hijo que tuvo con Betsabé, muere. David pagó por el pecado cada día de su vida, cada día. Él tuvo muchos hijos, varios hijos, y eran rebeldes, celosos, egoístas. Su familia fue un desastre, hermanos, lamentablemente. Violencia entre sus hijos, violaciones entre sus hijos, asesinatos entre sus hijos. Su hijo mayor agarró y se acostó con sus concubinas en la plaza para avergonzar a su padre. Su vida fue una calamidad, una calamidad. ¿David fue perdonado? Sí. Dice 2 Samuel 12:13 que Jehová ha remitido tu pecado. Claro que sí. Él se arrepintió. Leemos en el Salmo 51. Él se arrepintió por lo que había hecho. Pero como decíamos recién, las consecuencias lo siguieron hasta el último día de su vida. No es gratis. No es gratis que yo me mande una macana. No va a ser gratis. No es gratis. Te va a afectar acá, te va a afectar acá, te va a afectar. Te va a afectar, nos va a afectar. Nos va a afectar el que está alrededor nuestro. Nos va a afectar. Como leíamos recién en Proverbios 4:23, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guardalo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo bueno, de a lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen luz de tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay, van a sufrir! No pasa nada. No pasa nada. Lamentablemente y con dolor lo tenemos que decir, hermano. Estos hermanos, ¿cómo llegaron a eso? ¿Se creyeron más fuertes que Sansón? ¿Más íntegros que David? Esto nos afecta a todos, a hombres y mujeres. Por eso, ojo con lo que miramos. Hoy el teléfono celular es extremadamente útil y maravilloso y grandioso para lo bueno, pero también es una espada de doble filo para lo malo. Es terrible, es terrible. Mateo 5:28. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En su corazón. Hay una relación, fíjense que hay una relación entre los ojos y el corazón. Una relación directa entre mis ojos y mi corazón, mi interior, mi mente. La mirada lujuriosa, dijo alguien, es la expresión de un corazón inmoral y adúltero. El corazón, el punto de nuestros pensamientos, es el terreno donde la semilla del pecado germina. Me encantó. Es donde la semilla del pecado germina. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. El pecado sexual engaña. No solo que te engaña y me engaña, o me puede engañar, o te puede engañar, sino que también nos puede controlar. Nos puede controlar. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, dice Pablo, por ninguna. ¿Por qué dice no me dejaré dominar por ninguna? Porque te pueden dominar. Te controlan. Dice Pablo, yo soy libre por la gracia de Dios para hacer lo que me agrada, pero no para dejarme dominar por ninguna cosa, sino por el Señor Jesucristo. Cristo es a donde tenemos que apuntar. Es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, el que nos ayuda
¿A qué? A que el pecado no me deje, el pecado no me domine, no me controle. Cuando la persona más se entrega, más queda controlada. Ahora pensemos en esto, cuando yo más me entrego a Cristo, a su palabra, a la oración, ¿quién me controla? Cristo, su palabra, el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo más me dedico a las cosas de este mundo, o a mirar lo que no debo, o a desear lo que no debo, o a escuchar lo que no debo, ¿qué me va a controlar? Las cosas que no debo. Pablo le escribe a los tesalonicenses, fíjese que esto no era un problema solamente de este pueblo, sino que de estos hermanos, sino de otros hermanos también. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Apártense, hermanos, de la fornicación. ¿Por qué? Porque te controla, hermano. Y mi voluntad, dice el Señor, es que ustedes se santifiquen. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo al Padre en Juan 17:17. Amén. La voluntad de Dios es dedicarse personalmente a Dios, a las cosas de Dios. Necesitamos pensar en Dios, necesitamos dedicarnos a Dios. ¿Para qué? Para que las cosas que nos corrompen no nos corrompan. Mantente, dijo alguien, mantente completamente alejado de cualquier pensamiento o comportamiento que viole los principios de la palabra de Dios y conducen a cualquier acto de pecado sexual. Mantenete alejado. Alejado. Y esto demanda esfuerzo de nuestra parte. Porque hablábamos el miércoles decíamos con los hermanos, orar es fácil, no. Leer la palabra es fácil y no, porque cuando te sentás a leer o ladró el perro, o te toca el timbre, o te mandaron un mensaje, siempre, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos. ¿No les pasa a ustedes que vos decís, bueno, me voy a poner a orar? Y dices, me olvidé de que tenía que hacer tal cosa. Y si te pones a hacer todo lo que te olvidaste, ignoraste en toda la mañana, ni leíste la palabra en todo el día, ni hiciste nada en todo el día. Entonces eso demanda un esfuerzo. Buscar a Dios demanda un esfuerzo. Y entonces Pablo dice, el mismo Pablo dice, él dice, que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que habiendo él sido heraldo para otros, venga a ser él mismo eliminado. Yo golpeo mi cuerpo, yo lo pongo en servidumbre, a la servidumbre a Cristo, para Cristo. Mi cuerpo sirve a Cristo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi carne es débil. Entonces, hermanos, pongamos nuestros cuerpos en servidumbre a Cristo. Aunque no quiera, aunque me cueste, aunque no tenga ganas, me siento igual, leo la palabra, oro. Porque necesito de Cristo. Necesito llenarme ¿de quién? De Cristo. De su palabra, en su oración, en dependencia del Espíritu Santo. Necesito de Cristo. Necesito de Cristo. El fin era evitar que su cuerpo no lo esclavizara a él, sino que él esclavizara a su cuerpo, a la obediencia a Cristo. Amén. Por eso necesitamos, como dice el Señor Jesucristo, tomar decisiones drásticas. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Hermano, de nadie se corta ni una mano, ni un pie, ni una... No, obvio. A ver, no, cortale el suministro. Claro. Cortale el suministro. Si a mí leer un diario deportivo me es ocasión de caer, no lo miro más. No lo mires más. No, pero ¿sabes qué? Voy a mirar la parte del automovilismo, que a mí me gusta, y después lo otro yo lo paso rápido. No lo mires. Porque si tienes ocasión de caer, no lo mires. No lo mires. Por eso necesitamos llenarnos del Señor, de su palabra. Miren, busqué artículos no cristianos
en internet. ¿Qué dicen sobre esto? ¿Y qué hablan de esto? Algo bien cortito. Un comentario dice lo siguiente. Si bien no hay porcentajes únicos y exactos, estudios indican que la gran mayoría de la televisión y las plataformas digitales incluyen algún tipo de contenido sexual. Con investigaciones anteriores señaladas, que el más del 70% de los programas televisivos contienen sexo o conversaciones sobre él. Y más del 70% de jóvenes reciben contenido sexual no deseado en sus redes sociales. Como nos contaba Omar el domingo pasado. Buscas un partido de fútbol y te aparece un contenido sexual. Si yo no puse nada de eso, yo buscaba un partido de fútbol. Bueno, estamos bombardeados. No sé si se dan cuenta, ¿no? Bombardeados. Completamente. Y por eso Pablo le dice a los corintios y nos dice a nosotros, hermanos, tengan cuidado. Estén con la guardia alta. Porque esto nos puede afectar a todos. Afecta a todos. Ojo, tengan cuidado. El pecado sexual nos engaña, nos controla y por último nos pervierte. ¿Sí? Verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también nos levantará a nosotros en su poder. Cuando Pablo les escribe a los corintios, es probable que ellos estuvieran usando esta verdad como una analogía para justificar la inmoralidad sexual que había entre ellos. Recuerdan que en 1 Corintios 5 había un incestuoso en la iglesia y Pablo les dice, quiten a ese perverso de entre vosotros. No le dice, hermanitos, vayan, díganle que por favor, no, quiten a ese perverso de entre vosotros. Entonces, estos hermanos decían, bueno, las viandas para el cuerpo para la vianda, y bueno, el cuerpo también será para el sexo, será para el cuerpo para el sexo. La verdad que no debe haber mucha diferencia entre la comida y el sexo. Se querían justificar. Y Pablo dice, no, hermano, no es así. Hermanos, no es como ustedes dicen. Nuestro cuerpo está diseñado no solo para servir en esta vida, sino en la vida venidera. Nuestros cuerpos serán un cuerpo transformado, resucitado, glorificado, un cuerpo celestial, pero todavía será nuestro cuerpo. No esclavicen a sus cuerpos para cosas inmundas. Cuiden el cuerpo resucitado, que va a resucitar en gloria. Le dice, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Cuiden el cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Fíjense lo que les dice en el verso 19, acá nomás del capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? ¿Ignoran eso, hermanos? Fíjense en 1 Corintios 3:16, que dice lo mismo. ¿O no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo saben, hermanos, a eso? ¿No saben que no pueden usar el templo de Dios para pervertirlo? Tu cuerpo y mi cuerpo son templo de Dios. ¿Lo sabías? Y no podemos usarlo para pervertirlo. Verso 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Otra vez, ¿no saben, hermanos, que el cuerpo de ustedes es miembro de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. No.
pueden, no se puede. ¿Cómo van a poder estar unidos a Cristo y al pecado al mismo tiempo? Dice Pablo. No pueden, hermanos, no se puede. Verso 16. ¿O no sabéis? Fíjense qué interesante. El verso 15 dice, ¿no sabéis? Hermanos, ¿ignoran esto? No, obvio que no lo ignoraban. Y el verso 16, ¿o no sabéis? Lo mismo. Hermanos, ¿ignoran esto? No, claro que no. Pero los exhorta, exhortación pura del apóstol Pablo para los corintios, exhortación para nosotros. Hermanos, ¿ustedes no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Los seguidores de Cristo somos un cuerpo con Cristo. No podemos profanar el cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo les da un consejo. Verso 18. Más que un consejo, una advertencia, una orden. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué le dice Pablo? Huyan de la fornicación. Escápense de la fornicación. Pablo no les dice, vayan y peleen y discutan y gánenle la batalla diciéndole que está mal y que está... No le está diciendo nada. Le está diciendo, huir, rajá, correr, picá de ahí, no te metas ahí, rajá, salí. Si te hace mal, cortalo, sacalo de ahí. Lo mismo dice el diablo, ¿no? Huir del diablo. Huir. Y él, no dice batalla, no dice, huyan, rajen de ahí. Nadie los llamó a estar ahí. Váyanse de ahí. No les dijo, a ver, como decíamos hoy, no digamos, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy tan fuerte y tengo la verdad que tengo una dedicación al Señor de una manera tan grande que tengo un poder espiritual que la verdad que eso a mí no me afecta. No está llamando a eso. Nos está llamando a huir, salir, correr. En 1 Corintios, como decíamos, como les decía recién, que no somos ni más fuertes que Sansón, por eso les dije que me iba a adelantar, ni más sabio que Salomón, ni más íntegro que David. A los corintios le dice en 1 Corintios 10:12, así que el que se piense estar firme, mire que no caiga. Huyan, no se crean que son fuertes. No va a ser cosa que ustedes caigan. Y Gálatas, ya que estamos, lo leemos, porque me parece algo muy interesante. Lo perdí. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea que si nosotros vemos algún hermano en alguna falta, lo tenemos que restaurar con espíritu mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo va a hacer eso? Lo tenés que hacer. No, así no. ¿Y si mañana vos sos tentado? ¿Y si mañana vos estás en ese lugar? No. Por eso no es juzgar. Esto es advertir. La palabra de Dios a mí me advierte. A mí me advierte. Mucho. Mucho. 1 Corintios 10:14, Pablo le dice a los corintios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué tienen que hacer de la idolatría, hermanos? ¿Discutir? No. Rajen, huyan. A Timoteo, su siervo amado y fiel,
le dice 1 Timoteo 6:11, hablándole del amor al dinero: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y en contraste, ¿qué le dice? Huí de ahí. ¿Pero qué tenés que hacer, Timoteo? Seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huí del amor al dinero, pero tenés que hacer otras cosas también, Timoteo. Tenés que seguir lo que realmente te edifica. La fe, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y en 2 Timoteo, a Timoteo también, un pastor joven, le dice, 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, huí de ahí, Timoteo, pero tenés que seguir las buenas cosas. ¿Y con quién? Con gente que te edifica, Timoteo. Juntate con la gente que te edifica. Un ejemplo que la verdad que me pareció muy apropiado para esto, cuando dice huyan, huye de ahí, es José, con la esposa de Potifar. ¿Se quedó peleando por la remera y por la camisa? ¿Por el pantalón? No. ¿Qué hizo? Lo desnudó y salió corriendo. No se quedó discutiendo, salí de ahí. Pero un ejemplo perfecto de lo que tenemos que hacer. Salí corriendo, salí de ahí. Me hace mal, no lo miro, no lo escucho. El Señor Jesucristo dice, Mateo 5:30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, cortala. Cortale el suministro. Si lo que te sea de tentación, cortalo. Si, miren, hace un par de años en una empresa, no quiero decir, creo que es Facebook, como detectaron que muchos empleados entraban a páginas pornográficas con contenido sexual, en horario de trabajo, hicieron una oficina toda abierta. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea lo que vos estás haciendo en tu computadora. ¿Por qué? Porque ellos notaron que la gente en horario de trabajo se dedicaba a mirar esas cosas y no a hacer lo que tenía que hacer. Por eso cortaron. ¿Ellos qué cortaron? Cortaron el suministro. Nos ponemos todos juntos. Yo te controlo a vos y vos me controlás a mí. Listo. Huir de la fornicación. Y como decíamos, fornicación no es solo el acto sexual en sí, son todo lo que eso conlleva. Todo lo que eso conlleva. Y es interesante que la palabra fornicación es porneia, que es de donde sacamos nosotros pornografía. Es muy interesante, ¿sí? Y hablando de los frutos del Espíritu, que estuvimos estudiando hasta hace 2 domingos atrás, dice Gálatas 5:19, que es muy interesante. Dice, hablamos del fruto del Espíritu, y en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia. Los 3 primeros son pecados sexuales. La lascivia también. Y lascivia. Pero muy interesante. Y son las obras de la carne, no son las obras del Espíritu. Son obras de la carne. Obras de la carne que batallan en contra de la vida de aquellos que están sumergidos en eso. Y como decía recién, ¿hay que juzgar? No. ¿Qué hay que hacer? Orar, pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude a nosotros a poder ayudarlos a ellos, a que salgan de esas situaciones. En Marcos 7:20 dice el Señor, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen, nuevamente, de dentro del corazón del hombre salen, de acá sale
De acá sale, de lo que hay en mi corazón sale. Y nombra malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidio, etcétera, etcétera. Versículo 23, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. A los Efesios, nuevamente, esto no es para una sola iglesia, esto es para todas las iglesias y nos compete a nosotros. Porque somos la iglesia de Cristo. ¿Amén? Amén. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. No, ni se tiene que nombrar, dice Pablo, hermanos entre ustedes. Que ni se nombre. Huid, entonces, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un llamado a huir, a salir de ahí. Porque esto domina como ningún otro impulso en esta tierra. Domina de una manera que uno no tiene, pero no tiene ni idea. La verdad que no tenemos idea. Escucha uno y dice, asesinó a su esposa o asesinó a su esposo para irse con su amante, o no lo escuchamos eso. Domina, pervierte. Y nosotros muchas veces lo hablamos como una liviandad. Pervierte. Y condena. Y obvio que pervierte, condena, te lleva a la ruina, arruinas todo. A los que te aman, arruinas a todo el mundo. ¿Al que lo hace o al que lo ve? A todos. Arruina a todos. A todos. Al que lo hace y a la persona que está al lado de ellos también la arruina. A todos arruinas. ¿Estás viendo un noticiero? No, no. El que lo hace, el que lo hace sí, y a los que están al lado tuyo, sí. Arruinas. Ahí. A tu familia, digamos, arruinas. Sí. A tus seres queridos arruinas. Afecta nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestra mente. Afecta a todo. Y Pablo dice, o ignoráis, versos 19 y 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. ¿O ignoran, hermanos? ¿Ignoran ustedes esto? Que somos templo del Espíritu Santo, que somos templo de Dios. Y concluye, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, fueron comprados por la sangre preciosa de Cristo. Glorifiquen al Señor en sus cuerpos. Glorifíquenlo. Por eso decimos que todos los pecados que se cometen en el cuerpo se cometen en el templo de Dios. Entonces tenemos que glorificar a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios. No solamente con las canciones, que es hermoso y es precioso. En nuestra vida, siempre, continuamente, 24/7. Porque lo contrario es denigrarlo, despreciarlo, avergonzarlo a Dios. El pecado sexual, la fornicación, la pornografía, la lujuria, las pasiones desordenadas, como decimos, afecta nuestra vida espiritual y nuestras emociones, nuestra mente, la afecta y de una manera terrible. Por eso yo pensaba, cuando preparaba esto, pensaba en el tablero de un auto y en la luz roja del aceite. Bueno, esta palabra a mí me está haciendo prender, no la luz roja del aceite, sino la del aceite, el freno de mano, el cinturón de seguridad, todas me está haciendo prender. Todas las rojas, todas, las de temperatura de agua, todas. Tené cuidado. No te creas que sos fuerte. Tené cuidado. No te creas que sos muy fuerte. El que se cree que esté firme, tenga cuidado de no caer.
Bueno, como resumen entonces, el pecado sexual nos engaña, ¿claro esto? No pasa nada, todos lo hacen, nadie lo va a saber, detene para adelante, al final todo el mundo lo hace. ¿Qué pasa? No pasa nada. Después te controla, no podés dejar de hacerlo, no podés estar sin hacerlo y te hace creer que lo necesitas hacer. Y después, obvio, que te pervierte, te hace hacer cualquier cosa para hacerlo. Fíjense, David, no solamente que... No es que el hombre era que no tenía ninguna mujer, tenía un montón de mujeres. Pero estaba en un lugar donde no tenía que estar, miró lo que no tenía que mirar, deseó lo que no tenía que desear, arruinó la vida de la mujer, arruinó la vida del marido de esa mujer, y arruinó su propia vida, y arruinó la vida de sus hijos, y arruinó su familia. A eso me refería. Y la casa de Israel hasta el día de hoy. Y la casa de Israel, por eso, ¿sí? ¿Por qué? No sé, por un pecado. ¿Por qué fue? Por un pecado sexual, por una inmoralidad sexual. Hasta cometió homicidio este hombre, David. Hasta cometió homicidio. ¿Puede decir el rey David? No, no puede ser. Sí, cometió homicidio. ¿Por qué? Por un pecado sexual. Por eso, hermanos, esto pervierte, y es serio, pervierte. Vamos a orar, ¿te parece? Y para orar, me anoté un versículo de los de David, por supuesto, cuando se arrepintió del pecado, en el Salmo 51:10. Y David le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, escuchen bien como dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que el Señor cree en nosotros un corazón limpio. Amén. Y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos ver lo dañino, lo malo que es esto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Qué terrible, Señor. Qué terrible, Dios, que vemos tantos hermanos y hermanas en Cristo, Señor, luchar o caer, Señor. Qué lástima, Señor, cuánto nos tiene que hacer temblar, Señor. No creernos que somos tan firmes, que somos tan, Señor, tan espirituales, Señor. No creernos eso, Señor, sino temblar ante tu presencia, Señor, pidiéndote a ti, Señor, que nos ayudes. Señor, que nos ayudes cada día a santificarnos, a, como dice Pablo, a golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre, Señor. Señor, para esclavizar a nuestra carne, esclavizarla a las cosas de Dios, a tu palabra, a la oración. Te necesitamos a ti, Señor. A ti, Señor, más que nunca, Señor, y más en este tiempo, más que nunca, Señor, donde estamos bombardeados por todas estas cosas, Señor. Ayúdanos, Dios, te lo rogamos, te lo pedimos, te necesitamos, Señor, te necesitamos, Dios. Por favor, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.